Buenas tardes, buenas noches, según desde dónde nos estén escuchando. En nombre de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, les damos la bienvenida a esta primera conferencia del ciclo de charlas denominado Información y Ética. En esta primera conferencia del ciclo tendremos el honor de contar con la doctora Alicia Eli Yamin, quien disertará sobre los retos y posibilidades para la gestión de la información en salud, una mirada desde los derechos humanos. Pero antes de dar comienzo a esta primera conferencia, escucharemos al señor presidente de la Academia, académico Marcelo Nacuccio. Marcelo. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Es para mí un honor, en nombre de todos los integrantes de la Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, poder brindarles la bienvenida a este ciclo de presentaciones sobre información y ética que ha organizado la sección de Ciencias de la Salud, Ciencias aplicadas a la salud. El tema que se desarrollará en este ciclo siempre tiene una importancia muy significativa, pero adquiere una especial relevancia en el contexto actual frente a la infodemia que todos sufrimos en forma permanente. La Organización Mundial de la Salud dice que la infodemia o las infodemias son la sobreabundancia de información, alguna rigurosa y otra no tanto, que hace que para las personas sea muy difícil distinguir cuáles son los recursos fidedignos y dónde encontrar una guía de confianza cuando la necesitan. Por eso consideramos muy importante, o el mundo, la sociedad, considera muy importante promover comportamientos saludables y mitigar los daños derivados de la información incorrecta y falsa. En este ciclo de presentaciones sobre información y ética, especialistas de renombre internacional nos brindarán sus visiones y experiencias en el tema para ayudarnos a enfrentar semejante desafío. En el día de hoy, la doctora Alicia Yamin, que será introducida a la brevedad por la académica Silvia Gold, nos brindará su visión, y en las próximas sesiones estarán presentes la doctora Nora Barr, la doctora Amalia de la Mea, el profesor doctor Guillermo Jaime Echeverry, el doctor Basilio Cotsias y el doctor Jean-Paul Rossi, quienes nos acompañarán en este camino para ir iluminando este tema. Para terminar, deseo expresar nuestro agradecimiento a todos los expositores que, por su generosidad y su contribución, nos enriquecen, a los integrantes de la Academia y en particular a los miembros de la sección de Ciencias Aplicadas a la Salud que tanto han trabajado en la organización y coordinación de este ciclo, a la Fundación Mundo Sano por el apoyo logístico que nos brinda y a todos y cada uno de ustedes por participar. Todas las presentaciones van a estar disponibles en nuestra página web, así que la pueden consultar en forma permanente, y los invito a que visiten nuestra página para mantenerse en contacto estrecho con la Academia y todo su ciclo de actividades. Muchas gracias a todos y bueno, dejo a continuación la presentación de la doctora Yamin. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Antes de dar inicio a la conferencia, un poco ya lo adelantó Marcelo, les comentamos que la doctora Yamin hablará por unos 40 minutos, luego de lo cual responderá preguntas de los participantes. Les pedimos que a medida que las tengan, las vayan escribiendo en el chat. Con la idea de evitar distracciones, el chat estará cerrado, pero un equipo de miembros de la academia los estará revisando para luego elevarlas a la disertante. También les informamos que en unos días tendrán la charla completa y la presentación de la doctora Yamin disponible en la página web de la academia, como bien acaba de decir el señor presidente. Para dar inicio a la conferencia, les voy a presentar a la doctora Alicia Eli Yamin, quien es nuestra primera oradora, y a la doctora Silvia Gold, quien en nombre de la academia tendrá la responsabilidad de conducir y moderar el encuentro. La doctora Alicia Eli Yamin es profesora de Derecho e investigadora principal del Centro Petriflom de Políticas Legislativas de Salud, Biotecnología y Bioética de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard. Es asesora principal sobre los derechos humanos para Partners in Health y directora de investigación de la Unidad de Género, Sexualidad y Derecho del Centro de Derecho y Transformación Social en Bergen, Noruega.
Alicia Yamin es además profesora adjunta de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y miembro del equipo docente del Departamento de Salud Global y Medicina Social de la Escuela de Medicina de Harvard. Con esta breve biografía las dejo en manos de la doctora Gold, de la académica Gold, y de la doctora Yamin. Silvia está muteada. Perdón. Buenas noches o buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en nombre de la Comisión de Ciencias de la Salud de nuestra Academia Nacional de Farmacia y Bioquímica, de la cual soy miembro. Es para nosotros un placer y un honor tener con nosotros a Alicia, a la doctora Yamin. Muchas gracias. Realmente a mí me tocó el privilegio de acompañarte. Yo no te voy a robar tiempo porque sé que todos quieren escucharte. Te voy a esperar al fin de tu disertación y vamos a coordinar las preguntas que seguro todos querrán hacerte. Yo te dejo con todos los que están ansiosos por escuchar. Bueno, muchas gracias, Silvia, muchas gracias. Perdón, ante todo, para mí es un tremendo honor poder estar acá, poder compartir estas reflexiones con todos ustedes. Agradezco a la academia, agradezco de manera especial a la doctora Silvia Gold por esta invitación y también por la oportunidad de diálogo que abrió esta invitación con la sección de Ciencias en Salud, que fue muy linda. La pandemia ha hecho que se preste mucha más atención a las conexiones entre la salud de la población y los sistemas sanitarios, por un lado, y la legitimidad democrática de las respuestas gubernamentales, por otro lado. En países con distintos niveles de ingresos, hemos visto que para preservar lo que el filósofo John Rawls denominó nuestro sentido de la justicia, es fundamental que las personas que se encuentran en situaciones desiguales en una sociedad sientan que las decisiones que se tomen relacionadas con la salud durante la pandemia y en tiempos normales les concedan la misma consideración moral. Y además hemos visto que esto a su vez pueda facilitar el cumplimiento de las normas y políticas resultantes. Quiero centrar mis observaciones en tres ideas interrelacionadas pero distintas sobre el derecho a la salud, el derecho a la información y la toma de decisiones sobre la información sanitaria. En primer lugar, no basta con examinar si los derechos relacionados con la salud están consagrados en la ley nacional para entender cómo los sistemas de salud respondieron ni cómo gestionaron la información durante esta pandemia. Para comprender cómo han absorbido la comunicación de riesgos las y los ciudadanos, de igual manera es fundamental entender cómo está organizado el sistema sanitario, que abarca cuidados y también salud pública, los valores que comunica y refleja el sistema sanitario y las condiciones estructurales que permiten que los derechos relacionados con la salud se ejerzan en la práctica. En segundo lugar, el derecho a la información en relación con la salud y más allá de ello debe entenderse como algo más que la obligación de garantizar el acceso a la información. Voy a insistir en que debe incluir la comprensión de la información y la posibilidad de actuar sobre esa información. Y por último, propondré que debemos evitar caer en dicotomías quizá demasiado simplistas entre miradas de expertos sobre la ciencia objetiva y la política a la hora de enmarcar quién gestiona la comunicación de riesgos y la información en salud si buscamos democratizar la elaboración de políticas sanitarias en tiempos de pandemia y en tiempos normales.
La COVID-19 golpeó un mundo que ya se tambaleaba por las múltiples olas de austeridad y consolidación fiscal y brechas socioeconómicas cada vez más enormes, no solo en la Argentina, sino alrededor del mundo. Incluso en los países en que la ley garantiza la asistencia sanitaria universal, el papel de los gobiernos en la financiación y la prestación de salud y asistencia pública se ha reducido en las últimas décadas y en algunos casos drásticamente. En esta región, o sea, en la región de América Latina, el derecho a la salud está consagrado en muchas constituciones, directamente y o incorporados desde la Ley Internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, durante la pandemia hemos visto los resultados de lo que los académicos, como por ejemplo en Argentina Gustavo Gamayo y Laura Cautasi, han venido señalando por mucho tiempo, en el sentido de que mientras se formulaban los reclamos de los llamados DESC, los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo el derecho a la salud, comenzando en los años 90, el aparato estatal keynesiano estaba siendo desmantelado. Ya entendemos que el goce efectivo del derecho a la salud depende no solo de la atención médica, sino los determinantes sociales, lo que se llaman determinantes sociales, las condiciones en que nacemos y crecemos y vivimos y nos envejecemos, es decir, vivienda, condiciones y estructuras laborales, educación, etc. Sin embargo, a veces menospreciamos el grado en que también depende el goce efectivo de los llamados determinantes políticos, que según la Comisión de la Lancet sobre Gobernanza y Salud son los factores que surgen en espacio transnacional. Por ejemplo, menciono acá algunos factores que hemos visto que han afectado el financiamiento y las capacidades del sistema sanitario y los determinantes sociales durante esta pandemia. Las condiciones de los préstamos vinculados al ajuste, los regímenes de propiedad intelectual, la volatilidad de mercados para productos de exportación y trastornos en el comercio internacional. Todos estos factores influyen directamente o indirectamente en el sistema sanitario y el goce efectivo del derecho a la salud. Así que no es de sorprender que durante la COVID-19 hemos visto enormes variaciones en la capacidad de distintos gobiernos. Pero asimismo hemos visto mucha variación en la equidad de las respuestas, el grado de justificación ofrecida para decisiones tomadas y la aceptación de las medidas por las y los ciudadanos. Acá es importante señalar que los sistemas de salud en tiempos de pandemia y en tiempos normales comunican y reflejan normas y valores desde el nivel más macro hasta el nivel más micro de la interacción entre proveedores y pacientes. Menciono algunos ejemplos para concretizar. El modo en que se financian los servicios y el grado de solidaridad en el financiamiento. La disposición de derechos universales o diferenciados en el sistema, por ejemplo, en base a regímenes laborales. El grado de transparencia, accesibilidad y comprensibilidad de la información relevante e importante. Y voy a tocar esto más en detalle en un minuto. La forma en que se establecen y se comuniquen las prioridades en salud. Y por supuesto, cómo se atiende a las y los pacientes y a los proveedores dentro del sistema, porque los proveedores también, y esto se ha visto claramente durante la pandemia, tienen derechos. No es de extrañar que independientemente del estatus del derecho a la salud en la legislación constitucional nacional, los países con sistemas sanitarios que funcionan bien, especialmente los que se consideran sacrosantos en la cultura política como parte fundamental de la democracia, por ejemplo, diría Canadá,
estén inevitablemente mejor posicionados a la hora de afrontar una importante crisis sanitaria que aquellos con sistemas sanitarios fragmentados, con sectores públicos desfinanciados o aquellos cuyos sistemas ya estaban en un estado de colapso total antes de la crisis. Y acá en este ejemplo pondría, por ejemplo, Ecuador. Tampoco es de extrañar que la escasez crónica de recursos permite la corrupción a gran escala en sistemas con una regulación ineficaz, cuando una repentina afluencia de fondos de emergencia incentiva el oportunismo en salud. Y por lo tanto no nos debería sorprender que la confianza pública y la reacción a la comunicación de información en salud durante la pandemia se vea afectada por todos estos contextos. En suma, el análisis que hacemos nosotros, las y los abogados de derechos humanos, debe prestar más atención no solo al injerto de derechos en la legislación nacional, sino a los cambios estructurales necesarios a nivel nacional y global para sostener la provisión justa de servicios y medidas de salud pública. Y a su vez tenemos que prestar más atención a los procesos que existen dentro del sector salud para establecer prioridades y tomar decisiones de manera justa y justificada. Durante la pandemia hemos visto en reiteradas ocasiones en muchos países que lo que parece un vacío de comunicación en información sanitaria conduce a disparidades en la exposición a riesgos y en las tasas de mortalidad y morbilidad, los impactos en salud. Por lo tanto, estas cuestiones no son cuestiones simplemente de lapsos técnicos, sino de derechos y de igualdad democrática. El derecho a la información en el ámbito de la salud y en otros está vinculado de forma estrecha a los ideales democráticos, como son la transparencia y la toma de decisiones participativas. Cuando el expresidente sudafricano Nelson Mandela estaba redactando la nueva Constitución Democrática de Sudáfrica, se aseguró que el derecho a la información fuera uno de los primeros derechos incluidos en el instrumento, porque Mandela comprendió que la falta de información y de conocimiento son lo que permiten que prosperen los sistemas antiliberales. El derecho a la información pública puede ser una herramienta fundamental para luchar contra la corrupción en salud y más allá, permitir que las y los ciudadanos participen más plenamente, por ejemplo, en esfuerzos para frenar la transmisión de este virus, hacer que los gobiernos sean más eficientes y equitativos y ayudar a las y los ciudadanos a ejercer sus derechos a la salud. Pero para que la gestión de la información fortalezca la transparencia, la confianza y la legitimidad de las medidas adoptadas, tiene que garantizar información accesible, comprensible y tiene que ser información que permita tomar acciones. Sin embargo, durante esta pandemia hemos visto que el derecho a la información se ha interpretado de forma muy limitada en muchos países, como tener acceso físico a la información a través de diversos tipos de medios de comunicación, así como en algunos casos herramientas para leer y escuchar la información, en el caso, por ejemplo, de discapacidad, cierta discapacidad. Pero en muchos contextos se hizo claramente visible la importancia de que la o el responsable de la toma de decisiones tenga acceso cognitivo a la información. Y para tener acceso cognitivo, la información debe contemplar si la o el responsable de la toma de decisiones sabe leer, si es capaz de entender el lenguaje de la comunicación y aplicar la información a su situación personal. Por ejemplo, en su informe del 2020 a la Asamblea General, el relator especial de Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas
señaló que las directrices y los consejos de prevención de la COVID-19 no siempre se traducen a las lenguas indígenas. Pueden no ser culturalmente relevantes en su contenido o presentación. Y en una sombría clarividencia de la situación que se están viendo en partes del Perú y Brasil ahora, llegó a afirmar que había comunidades indígenas que parecían ni estar al tanto de la pandemia. Ahora, quiero destacar que puede haber muchas razones por las que la información puede ser muy difícil de comprender. Y esto se acentúa de manera drástica cuando se trata de información sanitaria en constante evolución sobre una nueva cepa de coronavirus. O sea, hemos visto a lo largo del mundo que es difícil que las personas siempre tengan la capacidad de hacer que la información sea relevante para su propia situación. ¿Qué significa evitar contactos innecesarios? ¿Qué significa el distanciamiento social o el uso del barbijo apropiado en un contexto determinado cuando los consejos de los expertos han ido evolucionando? ¿Qué significa buscar atención médica a tiempo cuando nuestra comprensión de los síntomas ha ido cambiando? En el 2018, la Organización Mundial de la Salud publicó una guía de comunicación de riesgos con motivo del centenario de la llamada gripe española. La guía se apoya en la experiencia de la eliminación de epidemias en todo el mundo en el siglo XXI, incluido la epidemia de ébola. Y la OMS sostiene que el objetivo final de comunicación de riesgos es que todas las personas en riesgo sean capaces de tomar decisiones informadas para mitigar los efectos de un brote de enfermedad y adoptar medidas de protección y prevención. Así que la guía señala que la comunicación de riesgos define la comunicación de riesgos como el intercambio en tiempo real de información, consejos y opiniones entre las y los expertos o funcionarios sanitarios y las personas que se enfrentan a una amenaza o peligro para su supervivencia, su salud o su bienestar económico y social. En su informe del 2020 al Consejo de Derechos Humanos, el relator especial sobre la libertad de opinión y de expresión se basa en esta guía de la OMS para advertir a los gobiernos de que la comunicación de riesgos de la COVID-19 debe comprender una comunicación transparente y comprensible, debe crear relaciones y dinámicas de confianza, y debe enmarcar el riesgo en un lenguaje no especializado. Ahora, huelga decir que hay una relación estrecha entre la confianza, las dinámicas de confianza que puede generar la comunicación de riesgos y las condiciones estructurales en el sistema sanitario y en las condiciones de determinantes sociales de la salud. Si no se puede hacer distanciamiento social, si no se puede acudir a la atención médica, si ni se puede acudir a hacerse un hisopado, si no se puede mantenerse aislado, si no se puede lavar las manos con frecuencia, y toda esta información se vuelve no solamente irrelevante, sino que también genera un cinismo. La guía de la Organización Mundial de la Salud advierte, como bien decía el doctor al principio, que en el siglo XXI se ha producido un cambio en la forma de recibir la comunicación de riesgos, que se ha manifestado de forma contundente durante esta pandemia de la COVID-19. Sostiene la OMS que las personas confían menos en las y los expertos y en las autoridades y ahora buscan asesoramiento sanitario, sobre todo en fuentes públicas en línea y a través de redes sociales de confianza. Y por lo tanto, reconoce la guía, la OMS, que la confianza se ha convertido en un problema importante en la comunicación de riesgos. Y la confianza en las y los expertos científicos
no es una cuestión aislada de la confianza en otras instituciones del Estado, en ningún país. Quiero defender la idea que la dramática falta de confianza en muchos países del mundo, incluso en Estados Unidos, durante esta pandemia, no solo exige mejorar las técnicas de comunicación de riesgo, pone en relieve la importancia de repensar el rol del sistema sanitario en nuestras sociedades. Por un lado, desde el trabajo de Rudolf Virchow en el siglo XIX, subrayó los orígenes sociales de la enfermedad y la necesidad de abordar las epidemias por medios políticos y no meramente médicos. Se ha tomado conciencia de que las políticas de salud pública y los sistemas sanitarios son lugares de impugnación democrática. Los movimientos por la atención sanitaria universal en el siglo XX, incluso en gran parte de Sudamérica, fueron luchas populares por la inclusión en la sociedad, por ejemplo, de trabajadores inmigrantes de Europa. De este modo, pienso que la conceptualización tecnocrática más reciente de la salud es una respuesta histórica contingente a las transformaciones socioeconómicas cada vez más neoliberales, junto con las innovaciones tecnológicas basadas en la medicalización acelerada después de la Segunda Guerra Mundial y la biomedicalización en el siglo XXI. Sin embargo, aún así, cuando surgió la COVID-19, los procesos de toma de decisiones en materia de salud, dentro y fuera de los sistemas sanitarios, ya se habían exiliado en gran medida de la deliberación democrática a islas aisladas de expertise tecnocrática. Como consecuencia, durante la pandemia hemos sido testigos de la adopción generalizada de una dicotomía demasiado simplista de verdad científica objetiva versus imperativos políticos, junto con una muy considerable polarización en varios países, incluidos Estados Unidos. Esta dicotomía se ha encapsulado en la tensión de quién es y quién debería ser el responsable de la toma de decisiones y señala a menudo una reformulación radical de los roles, por ejemplo, como gobierno de los epidemiólogos. Entiendo que hubo ciertas críticas parecidas en Argentina, pero Argentina no es el único ejemplo. Vimos las mismas críticas en otros lugares, desde los Países Bajos hasta Croacia, hasta Gran Bretaña y los Estados Unidos. Debbie Sridhar, destacada académica de salud pública, una profesora en la Universidad de Edimburgo, utiliza una analogía para expresar la necesidad de deferencia hacia los expertos en enfermedades infecciosas a la hora de establecer políticas sanitarias. Es como estar en un avión y que el motor no funcione, todo el mundo da su opinión sobre lo que podría ocurrir en lugar de confiar en las personas que tienen experiencia en ingeniería y que llevan años ejerciendo. Ahora, con todo respeto a Debbie, a quien conozco y la admiro mucho, quiero insistir que hay una diferencia entre desestimar o descartar las pruebas, las evidencias científicas empíricas, como vimos que algunos mandatarios populistas lo hicieron, por ejemplo, Donald Trump, Jair Bolsonaro, con consecuencias trágicas, y aceptar que las formas de conocimiento necesarias para responder a la COVID-19 en una democracia tienen dimensiones inherentemente políticas que van más allá de la experiencia de los infectólogos y los epidemiólogos. Como escribió mi colega Sheila Jasnoff antes de la pandemia, el concepto de riesgo no es una cuestión de simples probabilidades que las y los expertos deben calcular racionalmente
y evitar de acuerdo con la fría aritmética del análisis coste-beneficio. Los expertos técnicos no pueden abordar las cuestiones más importantes de la gestión de riesgos con herramientas convencionales de predicción. Tales preguntas determinan no solo si nos enfermaremos o moriremos y en qué condiciones, sino también quiénes se verán afectados y cómo debemos vivir con la incertidumbre y la ignorancia. A lo largo de esta pandemia, las medidas aplicadas para prevenir o frenar la propagación del virus han tenido un impacto desproporcionado en las poblaciones vulnerables, como por ejemplo los ancianos, los presos, las personas con discapacidades físicas y mentales, las minorías raciales y étnicas, los refugiados y trabajadores inmigrantes, las mujeres confinadas en situaciones de violencia doméstica, por ejemplo, y para las millones de personas que viven en la pobreza, que perdieron trabajos en el sector informal, posiblemente que viven con desnutrición, en condiciones de hacinamiento, con acceso limitado al agua. El mensaje que repetían las y los expertos en salud, a veces a través de voceros en el gobierno, de quédate en casa, lavate las manos, en muchos países ignoró la disparidad socioeconómica endémica y la falta de infraestructura sanitaria y de protección social. Puede que sea muy polémica esta afirmación con este público, pero estando yo en múltiples comités de la OMS, de asesores técnicos, yo en realidad no veo razón para creer que la experiencia y la expertise en salud pública ofrezca un dominio exclusivo, privilegiado de conocimientos a la hora de sopesar la contención de la transmisión frente a la pérdida de acceso a otros derechos y otros valores muy importantes en una democracia. El doctor Jonathan Mann, que fue una de mis uno de mis mentores y un fundador del Movimiento por la Salud y los Derechos Humanos, argumentó al contrario, en base de su experiencia con VIH-Sida, que todas las políticas y programas de salud deberían considerarse discriminatorios y onerosos para los derechos humanos hasta que se demuestre lo contrario. Y yo diría que a lo largo de esta pandemia, las políticas dictadas por los cálculos utilitarios de los expertos en salud pública han demostrado estar repletos de puntos ciegos, con efectos en la práctica que puedan considerarse discriminatorios. Además, el mal llamado compromiso salud versus economía ha comprendido en demasiados países un duelo de campos de expertise entre economistas, y los economistas pueden ser de una banda política o de otra, y expertos en salud pública. En lugar de tratar de ampliar nuestra imaginación sobre cómo las decisiones relativas a la salud pueden ser formuladas en el ámbito de la razón pública, coincido con Sheila Jasanoff cuando afirma que ha llegado el momento de reevaluar seriamente los modelos y enfoques existentes con respecto a los papeles de los expertos técnicos, los responsables de la toma de decisiones y las y los ciudadanos en relación con los usos y aplicaciones del conocimiento. Esta pandemia para mí ha puesto en relieve el imperativo en los procesos de toma de decisiones en salud de encontrar la forma de abordar aquellos temas de responsabilidad, pluralidad de perspectivas, la integridad de los conocimientos técnicos y las herramientas técnicas utilizadas. Ahora, hay una relación estrecha entre la confianza en la gestión de información y la transparencia y participación en los procesos de toma de decisiones.
Y la pandemia ha hecho acentuar la urgencia de imaginar y crear nuevas instituciones, procesos y métodos para restablecer estas cuestiones normativas a la hora de abordar la política sanitaria. Ya habíamos hablado de predicciones de riesgo, pero asimismo, por ejemplo, los criterios y las decisiones sobre qué servicios se consideran esenciales. Esas decisiones han sido muy criticadas en muchos países y en muchos países han afectado de forma desproporcionada a la salud sexual y reproductiva y los derechos de las mujeres, por ejemplo, en Estados Unidos. Además, los análisis entre países indican que las decisiones sobre cómo a quién dar prioridad y dónde asignar recursos, que son escasos, en gran medida se tomaron tras puertas cerradas y se han cuestionado ampliamente en países con distintos niveles de ingresos. Las experiencias durante la COVID-19 validan me parece, las lecciones de las epidemias anteriores analizadas por la OMS, por ejemplo, VIH y ébola, en el sentido que la mejor manera de aplicar las políticas de salud, así como preservar la legitimidad del sistema y de la confianza en la gestión de información, es involucrar a un número mayor de grupos de manera significativa y equitativa de forma continua, en lugar de realizar consultas simbólicas, formalistas en tiempos de crisis. Sin embargo, en muchos países eso no se ha dado y esta pandemia tan devastadora también es un punto de inflexión y sería terrible si no fuéramos capaces de aprender ciertas lecciones sobre nuestros sistemas sanitarios y las conexiones entre la salud, la gobernabilidad y las democracias que queremos construir. A nivel internacional existe un acuerdo incipiente, pero yo diría creciente, en que los procesos de toma de decisiones en materia de salud requieren ciertos principios. Entre ellas se encuentran la justificación explícita y la transparencia de los criterios o los fundamentos. La transparencia sobre la incertidumbre empírica y normativa. La apertura para abordar e incluir diversas perspectivas sobre los criterios que compiten para las decisiones y la clasificación de aquellos criterios y por qué son importantes. La inclusión de las perspectivas de las poblaciones más marginadas y desfavorecidas en cuanto a la formación de los criterios de elección, así como los impactos desiguales. Y la voluntad de revisar las decisiones políticas ante las experiencias negativas de las poblaciones con las decisiones implementadas. Y la regulación y el cumplimiento de los demás criterios. Y quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, en el estado de Massachusetts, donde vivo yo, se formuló un protocolo para atención en tiempos de crisis. Y ese protocolo se formuló tras puertas cerradas, porque todo es por estado en Estados Unidos, no es a nivel federal. Se formuló tras puertas cerradas por un comité de ética, expertos en salud pública y ética, y cuando se implementó ese protocolo, miembros de la comunidad de gente con discapacidad empezó a reclamar porque sus perspectivas, sus vidas, sus posibilidades de recuperarse habían sido descontadas implícitamente y empezaron a reclamar y se volvió a incluir a sus perspectivas en el protocolo, reformularon el protocolo con sus insumos para un cambio en la manera de abordar la asignación de UCI y ventiladores, por ejemplo.
En resumen, tanto la legitimidad de la gestión de la información durante la COVID-19 y las respuestas gubernamentales en general exigen una reflexión más profunda sobre el papel de los sistemas sanitarios en nuestras sociedades y las formas en que estos consagran formal e informalmente los valores normativos de democracia, igualdad, dignidad, solidaridad, desde el nivel macro hasta el micro. La pandemia ha resaltado La pandemia ha resaltado la importancia de las condiciones estructurales que sustentan el sistema de salud como una institución social. Asimismo, nos ha demostrado que el derecho a la información en salud debe entenderse no solamente como una obligación de brindar acceso a la información, sino de comunicar la información relevante de forma culturalmente apropiada y comprensible, y que permita a las personas tomar decisiones sobre sus propias vidas. Más que nada, la COVID-19 ha ilustrado con claridad que la salud, quizá de manera más drástica, dramática que cualquier otra área de derecho y política, supone la necesidad de hacer juicios políticos sobre las preguntas más importantes en esta vida. ¿Quién debe ejercer el poder? ¿De qué tipo? ¿Y sobre quién? ¿Qué debe considerarse una necesidad humana básica para una vida digna? ¿Qué reclamos deben ser políticamente reconocidos frente al Estado y por lo tanto frente a los demás? En fin, ¿cómo debemos tratarnos en tiempos de crisis y en tiempos normales? ¿Y qué nos debemos unos a otros en una democracia? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Alicia. Impresionante tu presentación. Cuando empezamos a imaginar esta actividad en nuestra comisión, primero iba a ser un panel, después nos parecía que el tema era demasiado importante y surgió esta idea del ciclo, de que requería más intervenciones, más tiempo, y ha sido contundente en demostrarlo porque la profundidad de cada una de las cosas que dijiste, suerte que nos vamos a quedar con tu presentación. Queríamos que esto abriera la posibilidad de hacernos preguntas porque estamos en un mundo que ya cambió y hablaste todo lo que dijiste, todo lo que nos tenemos que preguntar. Yo, como voy a empezar a recibir preguntas de nuestro público y no quiero hacer abuso del privilegio de poder preguntarte yo sola, voy a tratar de transmitirte las primeras preguntas que nos van llegando. Una pregunta, bueno, la dicotomía entre economía y política en la que insististe tanto, y la pregunta es cómo se aborda la relación entre el poder político y la evidencia científica cuando se tienen que tomar decisiones. Yo creo que hablaste de esto, pero nos insisten en esta pregunta que yo coincido que es muy crítica, ¿no? Porque coincide con algo que dijiste, que cambiaron las normas y valores. O sea, ¿en qué contexto se tienen que tomar las decisiones y cuál es la evidencia que se pide para esa toma de decisiones en un mundo en que cambiaron las necesidades? Entonces, un poquito más de eso, si nos podés. Bueno, claro, no, es todo un reto, ¿no? Porque vivimos en un mundo ya cambiado, con muchísimas fuentes de información, algunas más confiables que otras, pero por más válida sea la información científica de un comité de expertos, es muy difícil que la gente ponga atención, reciba esa información como quisieran los expertos, como quisiera Debbie Schreeder, por ejemplo, sin el contexto de
instituciones del Estado que se han demostrado como confiables, contextos en que las personas pueden ver cómo aplicar esa información, pueden comprender cómo se aplican sus vidas, pueda tomar acciones. Es, yo diría, muy difícil, así que cuando sugiero que debe haber más participación ciudadana en la toma de decisiones, no quiere decir que los gobiernos se puedan zafar de la responsabilidad de tomar esas decisiones y de comunicar esas decisiones. Pero en sociedades con mucha pluralidad, con muchas diferencias en perspectivas y experiencias, un comité de expertos, por mucho renombre que tenga, o sea, en Estados Unidos el doctor Anthony Fauci tenía muchísimo renombre, pero requiere más de eso, requiere una sensación de apropiación de esas decisiones por parte de la población. Eso se relaciona con otra pregunta que tenemos, que es cómo se hace cuando el público desconoce o no tiene los elementos para evaluar la información científica. Hay como un terreno en el medio entre una evidencia científica que no es lo bastante clara, ¿no? Para que el público en general la evalúe, la pondere. Entonces, una pregunta era esa: ¿qué valor tiene hacer pública información relativa a evidencia científica cuando el público general desconoce los fundamentos de esta investigación? Y si no existe riesgo de interpretación de esa información en la medida en que se tome fuera de contexto o divulgada por gente que no la exprese adecuadamente. No, total, me parece que hay un riesgo enorme. Y eso también hemos visto en los medios de comunicación en Estados Unidos, a veces escucho la radio en Argentina también, lo que reportan los periodistas no son los puntos críticos y fomenta miedo, fomenta confusión, resistencia ante el público. O sea, sí, por supuesto tenemos que mejorar y aclarar la información que estamos brindando, pero al mismo tiempo también tenemos que abrir espacios para que la gente misma participe, se sienta escuchada, acogida. Claro. Me preguntan también, hablando de poblaciones vulnerables y de inequidades, se da también en este momento, y nos preocupa a todos, una inequidad por países. Cuando hablamos del acceso, sobre todo al principio fue a diagnósticos, ahora es a vacunas. Sos una asesora en salud global, una experta en el tema. Se están como agudizando las inequidades entre países, está como muy amenazada, ¿no? El potenciar esta diferencia. Bueno, se ha revelado la enorme desigualdad y los fundamentos francamente colonialistas de la salud global. Y hay una batalla ahora en el contexto del tratado ADPIC sobre comercio, en inglés Trade Related Aspects of Intellectual Property, que muchos activistas y yo formo parte de una organización que está luchando para que haya una exención del tratado ADPIC en relación a la vacuna, las vacunas contra el COVID. Pero la industria farmacéutica tiene enorme poder en los países de Estados Unidos, Suiza, Europa. O sea, es impresionante y han distorsionado todo el discurso. Han dicho que, bueno, nosotros inventamos esta vacuna, que no es cierto, recibieron un montón de financiamiento de gobiernos.
Por eso arranqué esta charla diciendo que hay factores que surgen en el espacio transnacional, que no es solo la inoperancia de ciertos gobiernos, que estos son cuestiones que tenemos que ver en el contexto de la salud global, de las falencias en las instituciones y la gobernanza global. Sí, me preguntan si no se deberían consultar comités de ética en lugar de comités de expertos, como este ciclo se titula Ética e Información. A mí me parece, me sumo a esta pregunta, porque me parece que nos acercamos a un momento en que los comités de ética van a ser indispensables cada vez en más actividades, así como se buscó transparencia en aspectos económicos o jurídicos en todo este tiempo. Me parece que vamos a tener que empezar a responder a comités de ética por muchas más actividades, cada vez más. ¿Cómo ves esto de que se promueva que la opinión la den comités de ética? Bueno, yo personalmente participo en varios comités de ética y en la medida que los comités de ética sean espacios para deliberación entre personas con perspectivas plurales, me parece excelente y muy necesario. En la medida en que se conviertan en otro espacio tecnocrático de expertos en la ética, que pueden ser utilitarios, pueden ser kantianos, pueden ser libertarios, o sea, hay muchas formas de ética. En la medida que pase eso, no creo que vaya a fomentar más confianza, más apertura. Quizá debería haber más debate sobre ética. Y sí, y desde muy chiquitos también, o sea, me parece que una educación cívica debe comprender cuestiones de ética también en el siglo XX. Estoy en Madrid en este momento y una discusión abierta, importante en este momento, es la discusión, se quitó la asignatura ética del programa escolar, se la reemplazó por algo así como instrucción cívica, lo que hubiera sido en Argentina, y se está discutiendo qué es enseñar ética a los niños, así que sí. Volvamos a temas más concretos. Me preguntan, la vacuna hoy sabemos que es el objeto de deseo más importante en el mundo, pero además de dar protección sanitaria como cualquier vacuna, esta vacuna daría lo que están llamando un pasaporte de vacunado, que habilita a otros derechos, habilita a trabajar, por ejemplo. Podría condicionar que para ser empleado se tenga el pasaporte, o podría condicionar que para viajar se tenga el pasaporte. Esto es un riesgo más de inequidad, es un riesgo más de exposición a la inequidad. Mira, por un lado, a mí me parece que debemos reconocer que tener la vacunación, un pase digital o un pasaporte de vacunación, nos puede abrir la economía más rápidamente, puede ayudar a volver a una cierta normalidad más oportunamente. Es algo que deberíamos ver con felicitar en realidad, o sea, debe ser algo, es una buena señal. Sin embargo, hay ciertos retos que veo y esos retos son científicos, son retos técnicos y son retos de equidad. Por ejemplo, todos sabemos que hay múltiples vacunas y esas vacunas tienen distintos niveles de eficacia, por ejemplo.
y no sabemos cómo todas esas vacunas van a funcionar contra los variantes que están circulando en distintos contextos, en distintos tiempos. No sabemos todavía cuánto va a durar la inmunidad producida por ciertas vacunas y no por otras. Así que presenta unos temas muy complejos desde el punto de vista científico, ¿no? Y me parece que también hay retos técnicos, o sea, de cómo manejamos una base de datos con toda esta información que asegure la privacidad y no el abuso, la discriminación, la manipulación de esta información, pero tampoco permita la falsificación, el fraude, por ejemplo, que puede haber en este caso. Y si y veo que esto es probable, por lo menos en Estados Unidos, pero en muchos países, que sean empresas privadas que manejan la información y que desarrollan estos pasaportes, estos pases digitales. También está un tema de si hay regulación eficaz sobre esas empresas privadas o no, y se pone aún más complicado cuando estamos hablando de viajar entre países y de combinar países y de habilitar unos sistemas que se hablen. Y tercero, por supuesto, ahí está el tema de equidad. O sea, no vivimos en un mundo en que todos tengan acceso a la vacuna, a ninguna vacuna, y me parece que ahí sí está un tema de posible exclusión, exacerbación de exclusión y discriminación terrible. Pero es complicado. Otro tema que empieza a surgir es el autodiagnóstico, la venta de diagnósticos en farmacias, cuando es una enfermedad de comunicación obligatoria, cómo se compatibiliza que una persona se autodiagnostique cuando es de comunicación obligatoria y qué mínimo control sobre la conducta de esa persona se puede tener. Sí, y bueno, esto ha sido un problema enorme. Y varía de país a país y hasta, por ejemplo, en Estados Unidos, de estado a estado, pero nuevamente es muy difícil exigir que una persona que a lo mejor se hace un hisopado o se dé positivo, tenga que quedarse en casa si no se puede aislar, si no tiene trabajo formal, si no tiene beneficios, si no tiene en quién depender. O sea, es muy difícil eso, muy, muy difícil. Si hay sistemas de protección social, si la persona puede confiar en que, bueno, estoy enfermo, pero no me van a despedir del empleo, si mis hijos no tienen que estar en casa conmigo, pueden ir a otro lugar, a la escuela o otro lugar. Bueno, eso ayuda mucho en que el gobierno pueda decir, si usted es positivo, tiene que hacer estas cosas, pero si no, es muy difícil. Y eso nos ha pasado en Estados Unidos también, porque no tenemos un sistema de protección social, no tenemos, no tenemos ninguna protección social. Claro. No, y en los lugares donde hay también se acaba, llega a un límite, se producen situaciones nuevas. Por ejemplo, un niño enfermo, ¿cómo aíslan al niño? ¿Cómo se protegen los padres? Otra pregunta que nos hacen, la circulación de las fake news, digamos, que todo lo que era un problema antes eclosionó, digamos, en una dimensión extraordinaria. O sea, si antes ya teníamos el riesgo de las noticias falsas, frente a la incertidumbre, frente al miedo, a la manipulación, pero ¿se podría regular el tema de las fake news? Eso como abogada, se podría, porque hay una impunidad brutal a la difamación, a la falsedad de noticias.
¿Se podría regular más esto? Con mucha dificultad, porque también se trata de un tema que cruza fronteras, o sea, Facebook, Twitter, esas cosas, o sea, se tendría que armonizar entre países con legislación distinta. Y yo veo que eso sea muy, muy difícil, o sea, en la situación en que vivimos ahora. En caso por caso, sí, o sea, se puede identificar, ¿no? Este es un sitio que está propagando rumores, información falsa, obviamente falsa, sí, y ese caso se puede cerrar, pero en general, muy difícil. ¿No percibís digamos, un intento de actividad contra eso en los ámbitos en los que trabajás como... Percibo que en Estados Unidos va a haber cambios, por ejemplo, en la ley antimonopolio, o sea, para regular más Facebook, Twitter, Google, etcétera, que podría ayudar, pero no directamente de acabar con esta información falsa, con usar, porque por el derecho a la información, ¿no? O sea, el derecho a la información no es necesariamente en la ley un derecho a la información confiable, es un derecho a la información. Y esto hemos visto mucho en temas relacionados con la salud, o sea, por ejemplo, educación sexual. En Estados Unidos, otra vez es por estado, pero en muchos estados la educación sexual no se basa en evidencia empírica científica, se basa en la Biblia. Y esa es información, educación sexual en salud, pero no es información confiable, empíricamente validada. Así que no es la primera vez que hemos visto esto, pero se explotó, se cayó. Claro. Me fijo, tengo alguna pregunta más que la voy a leer tal cual. Doctora Yamin, ¿cómo se resuelve el dilema ético que se presenta en materia de acceso a medicamentos o vacunas entre las limitaciones que surgen del ejercicio del derecho de propiedad basado en el derecho de patentes y el acceso a la salud de la población, derecho humano fundamental? Bueno, como abogada de derechos humanos, yo creo que este ejemplo de la COVID-19 y lo que ha pasado nos indica claramente que los derechos de propiedad intelectual, los derechos de propiedad en general no son fijos, incambiables. O sea, la propiedad tiene un elemento social, una dimensión social, pero la interpretación bajo la Organización Mundial del Comercio y ciertas sentencias ha sido muy rígida la interpretación de los patentes y la propiedad intelectual. Y estamos peleando en este momento para que no sea así, para como decía, esta exención al PIC, para tratar de fortalecer otra institución en la OMS que se llama Technology Access Pool, o sea, una institución para compartir tecnologías en salud a través de la Organización Mundial de la Salud, en vez de donar vacunas al COVAX. Así que desde un punto de vista de derechos humanos, no hay, o sea, esta interpretación muy rígida de la propiedad intelectual de ciertas compañías farmacéuticas, porque estamos hablando de 97% de los patentes en el mundo tienen
unas empresas farmacéuticas en el norte. O sea, 97% de los patentes en el mundo. Y mientras tanto, o sea, estamos sufriendo no solamente las personas en el sur, pero también las personas en el norte. O sea, no nos conviene a nosotros en Estados Unidos, y dicho sea de paso, todavía no me vacuno 2 veces, no nos conviene a nosotros tampoco que exista este sistema. O sea, nos conviene que se apague este virus lo más rápido posible. Y para hacer eso hay que compartir la tecnología, la receta de la vacuna, y también hay que ampliar la capacidad de fabricarla en muchos países. Así que o sea, salud humana versus renta para varias empresas farmacéuticas. Pero esos son, vuelvo al principio de la presentación en que digo, o sea, esos son los factores que la LANCE llama determinantes políticos, o sea, determinantes internacionales o transnacionales, que también creo que tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando, evaluando la capacidad de respuesta de nuestros gobiernos. O sea, es una cosa en Estados Unidos, si no hay vacunación. Una cosa, el desastre garrafal del presidente Trump, por ejemplo. Pero es otra cosa en un país en África donde no tienen recursos, donde están tratando de hacer lo posible con poquísimo. Así es. Alicia, querida, yo te voy a decir que además de las preguntas hay muchísimos agradecimientos, muchísimas felicitaciones. ¿Me quieren mandar alguna pregunta más? Yo te quiero dejar, vamos a ver qué dicen. Con respecto a la información que dan supuestos expertos en temas, a veces dice que algunos expertos dan opiniones aún peores que la del periodista, eso entiendo que dicen. ¿Qué impunidad tienen algunos profesionales matriculados? ¿Ninguna institución se expide repudiando sus dichos? Bueno, me parece una excelente pregunta, ¿sabes? Durante esta pandemia, yo tengo colegas en Estados Unidos, reconocidos expertos, que han dicho cualquier cosa. Locuras, no, en realidad locuras. Y pasa una cosa psicológica, me parece, que cuando uno vuelve a ser considerado experto o experta, entonces piensa que puede opinar sobre cualquier cosa. Y no es así. También me parece que lo que Sheila Jasanoff describe como técnicas de humildad, tiene mucha razón ella en eso, que somos a veces muy arrogantes, muy prepotentes, los que tenemos educación o posiciones, y la gente que sufre las decisiones sanitarias, que sufre, que sabe que no puede lavarse las manos, que tiene que hacer funcionar una casa con todos amontonados, con poca comida, con los chicos que no pueden ir al colegio. Ellos son los expertos en realidad. O tienen una expertise que debemos reconocer más. Así es. Como siempre. Se refieren también a los antivacunas y yo agregaría lo que ahora llaman los negacionistas, los que dicen que el COVID no existe, que es un invento. Bueno, y voy a hablar de Estados Unidos. En Estados Unidos hay antivacunistas que son generalmente personas que vienen, minorías raciales, étnicas, que vienen de perspectivas de desventaja, de desconfianza en relación al sistema sanitario, por muchas razones justificadas. Y luego hay otro grupo, mayormente republicanos y más hombres que mujeres,
que también se oponen radicalmente a la vacuna y, por ejemplo, tenemos un esfuerzo contra los custodios en las cárceles acá, que es un grupo que por razones obvias se deberían vacunar y estaban entre los primeros grupos de poder acceder a la vacuna. Pero los sindicatos de los custodios no quieren que se vacunen. Así que hay muchas batallas por eso también en Estados Unidos y es probable que se tengan que vacunar después de litigios por razones justificadas, empíricas de salud pública. Pero, o sea, eso se ve en en distintos contextos. Y los que niegan que COVID existió, pues es parte de las infodemias, ¿no? Es parte de la manipulación política. O sea, la gran mentira que decimos acá en Estados Unidos. Pero deberíamos preguntarnos un poco también, o sea, ¿por qué volvió un tema tan candente políticamente la COVID, el uso del barbijo, o sea, la vacuna, por ejemplo? Los temas que se vuelven tan políticos, cuando la ciencia se vuelve como un tema tan candente, y es porque hay algún elemento de poder, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de salud sexual y reproductiva. Sí, el tema del aborto, el tema de anticonceptivos, el tema de educación sexual, por ejemplo, siempre ha sido un tema muy candente de mucho conflicto, muy politizado, las evidencias empíricas científicas muy descartadas e ignoradas. Y ahora vemos que una enfermedad infecciosa se ha vuelto así. ¿Y por qué? O sea, nos deberíamos también preguntar por qué. Porque no es solo la infodemia, los medios sociales, es también otras cosas. De algún modo evidenció una crisis que existía, ¿no es cierto? Porque los sistemas de salud no estuvieron a la altura necesaria y lo decías al principio, pocas democracias modelo tuvieron la capacidad política y técnica quizá y los sistemas de salud como para poder afrontarlo. Yo creo que esto mostró la debilidad de los sistemas de salud, la debilidad de la capacidad de toma de decisiones de los gobiernos, en fin, ¿no? Tal cual, tal cual. Desnudó muchas de las deficiencias y como dijiste, ojalá salgamos aprendiendo de las crisis. El lado positivo es que se crece, que se aprende. Ojalá salgamos aprendiendo a trabajar unidos, aprendiendo a reflexionar, aprendiendo a construir solidariamente. Yo creo que no se estuvo a la altura de lo que pasó, no se está, y ojalá podamos. Tengo cantidad de felicitaciones en términos argentinos, gracias Genia, y gracias a la Academia también. Me gustaría decirle al académico Nacucio, nuestro presidente, que también hay agradecimiento a la Academia por haberlo organizado, así que muy contentos. Alicia, muchas felicitaciones. Personalmente te agradezco mucho. Les recuerdo a todos que esta es la primera conferencia del ciclo. Son 3 más, lo dijo el doctor Nacucio cuando comenzamos. La próxima, el día 9 de junio, tendremos a nuestra periodista científica Nora Barr, hablando de ética en el periodismo científico. Y luego tendremos a la doctora Amalia de la Mía. La doctora Amalia de la Mía nos va a hablar más de la preparación al científico para que pueda ser accesible en su divulgación del conocimiento. Y por último tendremos una mesa redonda sobre ética en las publicaciones, donde estarán el doctor Jean-Paul Rossi, el doctor Cochias y el doctor Jaime Echeverry, y hablarán sobre la ética en las publicaciones. Otro tema que también
hemos visto retirar trabajos científicos como nunca y cuestionarse trabajos científicos como nunca, así que creo que todas van a ser interesantes. Yo les agradezco a todos que nos hayan acompañado, los esperamos a todos en nuestras próximas conferencias. Alicia, de nuevo, un agradecimiento inmenso, nos dejas llenos de información y llenos de preguntas, con muchas ganas de seguir hablando contigo en cualquier momento. Gracias a vos y gracias a todos ustedes. Los esperamos pronto, los dejamos y hasta la próxima.